Entonces, un poco hablando de los problemas que se observan en los servicios de polinización en Chile, es que en general son bastante, la relación entre los que ofrecen el servicio y los que lo contratan no está formalizada. Uno de los principales problemas, es solamente de palabras. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que si hay algún problema no tenemos ni el que recibe el servicio ni el que da el servicio tiene algún mecanismo, ¿no es cierto?, legalizado o que le dé protección para reclamar sobre eso. Mientras que si se hace un contrato adecuado, se puede ambas partes proteger de errores o vicios de la otra parte. Y esto está relacionado también con los otros elementos que van más abajo, por ejemplo, que se cumpla la fecha de ingreso y retiro de las colmenas, y eso implica que no solamente que da el servicio de polinización cumple con esa fecha, sino que el productor, el que contrató el servicio, también va a adecuar su manejo productivo a esa fecha, ¿no es cierto?, tratando de evitar aplicaciones de productos y alguno otro manejo que pueda ser negativo para la abeja. Otras cosas, por ejemplo, la condición de la colmena también. Si está establecido en un contrato, nos podemos reclamar esos elementos. El número de colmenas comprometidas también. Y abejas por hectárea, eso relacionado al número, a la condición de la colmena. Entonces, si tengo una colmena de buena condición que cumple la norma y tenemos un número de colmenas o colonias por hectárea, vamos a tener, por ende, una cantidad de abejas por hectárea adecuada. La distribución del cultivo y el manejo de plaguicidas son todos elementos que también pueden estar dentro, incluso salvaguardados con este contrato, pero que también individualmente son muchos de los problemas que se generan cuando no se cumplen, ¿no es cierto? Y que generan problemas para ambas partes. Por ejemplo, algunos prestadores de servicios no llegan con las colmenas suficientes o las colmenas de calidad, no hacen una buena preparación previa, por lo tanto a veces rellenan, ¿no es cierto?, con colmenas que no tienen o no están suficientemente activas todavía, por lo tanto, a pesar de que están los números 6, 8, 10, 12 colmenas por hectárea, sí de esa cantidad de colmenas hay pocas que cumplen y están suficientemente activas, por lo tanto la eficacia de la polinización que entregan es baja, ¿ya? Tampoco hay una buena distribución, quizás eso también parte por ambas partes, que no conversan adecuadamente quién requiere el servicio y quién lo da, y el manejo plaguicida a veces que se hace sin aviso por la urgencia, no se contacta, no se toman las medidas adecuadas para evitar el daño a la abeja y tenemos, ¿no es cierto?, luego una mortandad y un perjuicio económico importante para el productor que trajo sus colmenas, pero también puede ser un problema grave para el mismo huerto, porque rápidamente se pierde un gran número de polinizadores y significa que el éxito de la polinización de este año o de la temporada donde sucede eso va a estar comprometido. Entonces es un efecto, pues, es importante para ambas partes tener cuidado con ese tipo de manejo. Otro problema también relacionado con la polinización en Chile es que el agricultor muchas veces no cumple sus deberes que están comprometidos en el contrato, aunque esté el contrato presente. Otro es que las colmenas que, como ya comenté, que se utilizan no cumplen los requerimientos. O sea, no están al nivel necesario para ser utilizadas como colmenas de polinización. Y otro elemento que a veces se deja de lado y que es súper importante es la oferta de agua limpia, ¿no es cierto?, cerca de las colmenas. Sabemos que es importante para la abeja, bueno, para todo el organismo vivo el agua es fundamental. Y sabemos que mientras más fresca y cerca de
de las colmenas es mejor para la abeja. También la ubicación de la colmena es importante para que ojalá la distancia de trabajo sea la mínima, o sea que la abeja salga y rápidamente se ponga a colectar polen y néctar y no sufra un desgaste ahí la colonia con desplazamientos largos y que quizá incluso va a ser menos atractivo el cultivo que otras especies cercanas que aunque quizás produzcan un poquito menos de polen, un poquito menos de néctar, por su cercanía van a ser más rentables, ¿no? Y mantener, ¿no es cierto?, el suplemento alimenticio, fundamentalmente el flujo de sustancias azucaradas, que como hemos visto en clases anteriores, en esta misma clase que en la parte 1 de la semana pasada también lo comentamos, esto estimula la postura, el flujo de azúcar, de néctar, decimos normalmente, pero también los suplementos que lo reemplazan, facilitan o estimulan, más bien dicho, a la abeja reina a poner huevos, ¿no es cierto? Y eso genera una demanda por polen en la colmena, lo que estimula a la abeja a trabajar, ¿no es cierto?, y la pecorea. Dentro de los costos de la polinización hay varios factores que tenemos que considerar. Ya cuando queremos o pensamos en dar el servicio, hay que tener presente cuál es nuestro mercado potencial, dónde están nuestros potenciales contratantes del servicio, y en relación a eso vamos a tener que ver cuál es el costo del flete de la colmena hacia esa zona. Si estamos pensando en hacer servicio, no sé, a alguien en la octava región, porque él tiene un huerto grande y hemos conversado, el tipo se ve serio, pero pensamos que tenemos que desplazar las colmenas desde los ríos hasta la octava región, hasta la localidad donde está ubicado el huerto. Hay que ver que ese costo va a ser alto y hay que ponerlo, ¿no es cierto?, dentro de los adecuadamente, sopesarlo para no salir a pérdida. Los cultivos son grandes, como vimos, se requieren una cantidad mínima por hectárea, por lo tanto se requiere una buena cantidad de colmenas en un huerto normal que puede tener 50 o más hectáreas. Por lo tanto, seguramente van a requerir mano de obra para preparar el material y para trasladarlo, para cargarlo y descargarlo en los lugares, en el lugar de destino, ¿no es cierto? Especialmente la ubicación en el lugar de destino va a requerir mano de obra, que también hay que considerarla como un costo, que a veces este tipo de cosas se dejan para el final y generan los costos más altos y transforman la actividad de polinización en una actividad no rentable. Bueno, ahí comenté ya, ¿no es cierto?, mano de obra de carga y descarga, mano de obra de distribución en el huerto, un vehículo asociado también para ir moviendo, para que sea más fácil, ¿no es cierto? También hay que tener presente que muchas veces vamos a tener que algunas abejas no van a sobrellevar bien el viaje, puede que se caiga la tapa piquera o el cierre que teníamos durante el camino, se pierdan alguna abeja y lleguen debilitadas, entonces vamos a tener que cambiar, reponer colmenas durante el proceso. Y eso también significa un costo, necesitaremos tener un lugar cerca donde tener una copia de colmenas de reemplazo probablemente para no tener que hacer viajes desde los ríos a la octava región frecuentemente con unas pocas colmenas para hacer reemplazo. También tener presente que los traslados, los movimientos de colmenas van dañando la estructura, esta estructura de madera que hemos visto en clases anteriores. Por lo tanto, este va a ser un costo mucho más importante para nosotros durante nuestra etapa productiva que, por ejemplo, un productor que es estacionario, que no da estos servicios. Entonces, es un costo adicional que hay que tener presente, que vamos a tener que cambiar probablemente el material apícola más frecuentemente que si no hiciéramos esta actividad. Como yo les comentaba, durante los traslados siempre hay riesgo de pérdida de abejas.
En algunos casos incluso pueden ser muy graves, porque si hay un accidente, si está mal estivada la carga, pueden perderse gran parte de las colmenas o todas incluso, en caso de accidente. Y eso implica, ¿no es cierto?, un perjuicio importante. Entonces hay que tomar resguardo, seguro si se puede. También, ¿no es cierto?, otro problema que se puede generar, como tenemos que revisar en campo cuando hacemos la mantención de una gran cantidad de colmenas, muchas veces estas revisiones que son rápidas pueden generar la pérdida de la reina, que no se identifican su ubicación con claridad y de repente la pasamos a llevar, o algún otro proceso que termine, pero en general en estos servicios hay mucho más riesgo de pérdida de reina. Eso significa que tenemos que tener probablemente una colmena de reemplazo y traernos esa colmena para volver a, a- a ponerla en condiciones, volver a generar una reina y recuperar la colmena operativa. También especialmente durante el traslado, podemos tener riesgo de muerte de colmenas por asfixia y calor. Recuerden que, sobre todo si el viaje es largo, ustedes van a llevar las colmenas cubiertas, cerradas para que no se arranquen la abejita, cubiertas por una lona muchas veces además, para asegurar que la estiva quede segura. Y eso, si el viaje es largo, en época, ¿no es cierto?, primavera, verano, las temperaturas son bastante altas, en la zona donde hay más producción de frutales, por ejemplo, en la zona central. Entonces, si estamos a las 3 de la tarde por la carretera o se detuvo al mediodía el conductor del camión a comer algo, la temperatura puede elevarse muy rápido, ¿ya? Y si pensamos que ya las colmenas van a una temperatura relativamente alta al interior, porque es la temperatura en que ellas se mantienen, fácilmente, ¿no es cierto?, pueden alcanzar temperaturas más altas si son expuestas al calor de la primavera-verano. También, ¿no es cierto?, debido a que generalmente toma tiempo revisar todas las colmenas, puede ser que como no llegamos a tiempo con alza o cambios adecuados, se produzcan pérdidas de enjambre, porque algunas colmenas que son más activas crecen, ¿no es cierto?, también por nuestro estímulo rápidamente, ocupan todo su espacio y deciden, ¿no es cierto?, abandonar, buscar otro espacio más amplio donde poder desarrollarse mejor y enjambran y se van. Entonces eso también implica una pérdida de la colmena operativa. Y ¿Es una otro es, consulta? ¿sí? Es que una vez vi que estaban trasladando colmenas y el camioncito tenía como una malla, pero la malla no la tenía tapando las colmenas y paró a la COPEC y después iban todas las abejas atrás. Uno debería taparlo siempre con una mallita, ¿cierto? Para que no pase eso. Y lo ideal es que el traslado sea temprano, cuando ya están todas metidas dentro de la colmena, ¿no es cierto? Evitar usar alguna estrategia que evite que salgan, cubrirla, ¿no es cierto? Estivar, o sea, poner la carga en el camión lo más ordenado y bien distribuido posible, y hacer un viaje rápido durante la mañana, idealmente, antes de las 9 de la mañana, ojalá llegar al destino, para que el estrés sea el menor posible y no pase lo que tuviste. No, esto fue como en la tarde, como a las 5 y se veían todas las abejas atrás persiguiendo el camioncito. Sí, esas abejas muchas no van a llegar, obviamente. Y cuando queden solas van a terminar muriendo al poco tiempo. Entonces esas colmenas van a llegar debilitadas a destino. Quizás cuál fue la razón por la que están o sea, trasladando a esa hora, pero justamente una de las peores horas para ser trasladado. Gracias, profe. Y nada. Y otro problema que podemos tener es pérdida de colmenas por intoxicación, por plaguicidas, porque obviamente lo estamos moviendo colmena a un ambiente que tiene normalmente carga de plaguicidas. Entonces a veces no se hacen aplicaciones a los follajes o a las plantas, pero sí, por ejemplo, como comentó por ahí don Roberto, se hacen aplicaciones de herbicidas
dirigidos con un equipo, ¿no es cierto?, que evita la deriva y todo lo que ustedes quieran, dirigido al suelo, a la sobrilera, pero las abejas se acercan a eso por la gotita de agua que queda, o por las flores que también hay antes de que muera esas malezas, las flores que poseen la atraen y son expuestas a esos productos, lo que abre, ¿no es cierto?, la brecha para que puedan morir por intoxicación. Y además, si el productor se ve obligado o se siente que está obligado a hacer una aplicación y no hace el aviso correspondiente, o aún así, ¿no es cierto?, si está bien hecho y avisar que el residuo sobre el follaje que después las abejas visitan y eso, ¿no es cierto?, las va debilitando, también pueden terminar muchas muriendo por intoxicación. El estrés, ¿no es cierto?, además de las colmenas que sufren por estos cambios, ¿no es cierto?, de repente se van a dormir en un lugar, después amanecen en otro lugar, y entre medio hay todo un proceso estresante, ruido, movimiento, hace que pierdan vigor, que sobre todo los primeros días no actúen quizás como uno esperaría. Tiene una etapa de adecuación, ¿no es cierto?, que puede, y que en algunos casos puede extenderse, y en ese caso hay que quizás pensar en cambiar esas colmenas. Otra cosa es que los huertos en general están rodeados por otros huertos cercanos, entonces nosotros podemos haber hecho muy buen trabajo con nuestras colmenas, mantenerlas lo más limpias, ¿no es cierto?, la mejor calidad, pero llegamos a dar servicio y en el huerto al lado tienen otras colmenas que no están tan bien tratadas. Entonces las exponemos a que se contagien de enfermedades provenientes de las colmenas del huerto del lado. También, ¿no es cierto?, yo comenté por imprevisto, ¿no es cierto?, pérdidas pueden ser un problema, un accidente en el traslado o que se rompe en el huerto un sistema de riego y el agua le cae directamente a las colmenas, ¿no es cierto? Y cuando ya nos damos cuenta han pasado algunas horas, también una potencial contaminación de la miel, lo que implica que la cosecha no nos va a servir. Y también otros factores que tener presentes que, como ya comentamos antes, mantener durante, y eso tiene un costo de hacer visitas periódicas, llevar alimentos, etcétera. Tiene un costo adicional y además eso implica un desgaste. Todo lo anterior implica también un desgaste no solo para la abeja, sino también para el apicultor, que tiene que visitar, ¿no es cierto?, viajar frecuentemente, hacer visitas a una gran cantidad de grupos de colmenas. Eso implica un desgaste físico y emocional, mayor estrés, por lo tanto eso también hay que considerarlo, ¿ya? Si no estamos en buena condición o andamos medio enfermos, quizás no sea bueno, o hay que, ¿no es cierto?, buscar a alguien que nos colabore, a tener un buen ayudante para disminuir esta carga, ¿no es cierto?, para hacerlo más fácil todo este proceso. Bueno, ¿y qué debe hacer hemos hablado de que hay riesgos, ¿no es cierto?, y de que hay problemas asociados a este proceso. Y en ese caso, ¿qué debe hacer un apicultor para proteger a su abejita? Bueno, primero, partir estableciendo contrato de polinización. No quedarse con el negocio hablado, con el trato ahí, nos dimos la mano y listo. Sino hay que mejor, para las dos partes, que este proceso esté bien legalizado. Y ahí, ¿no es cierto?, en este documento, establecer cuáles son los derechos y deberes de cada parte, cosa que después no haya pelea, simplemente recuerda aquí está escrito, ¿no es cierto? Usted iba a hacer esto, iba a hacer esto otro, no lo hizo, bueno, ahí está, usted dijo que lo iba a hacer. Es más fácil que no hay que hacer, yo no dije eso, ¿no es cierto? Entrar en ese tipo de cosas, se supone que no era así, no, ahí está escrito, los dos lo firmamos, así que es fácil revisar cuál es el compromiso de cada uno y se evita problemas.
Y también, ¿no es cierto?, si usted no tiene alguien que lo acompañe en este sistema, que tenga experiencia, tienen que, ojalá, aprender de la polinización, aprender de las problemáticas. Bueno, esto un poco los va a ayudar a informarse si que están interesados en esto más adelante, guardar las diapositivas por ahí. Y también estar buscando en el SAC o en otras fuentes las normativas, porque con el tiempo van variando, por lo tanto hay que ir adecuando a estos cambios y estar actualizado. En el caso de que se vaya a hacer una aplicación de un plaguicida, si es posible retirarla, si están cerca, pueden retirarla, la abeja, o esperar, ¿no es cierto?, a la última aplicación que dijo el productor, va a hacer una última aplicación a lo mejor antes de que empiece el proceso de polinización, y esperar 72 horas antes de esta última aplicación, o sacarla y volver a ingresarla después de 72 horas de esta aplicación especialmente insecticida, ¿ya? Y es importante conocer, y ustedes son gente, ¿no es cierto?, bastante estudiante universitario, entonces tienen que aprovechar esas capacidades para informarse. Entonces van, ¿no es cierto?, preguntan qué van a aplicar, si lo van a aplicar mezclado con algo, tomar nota de los productos, buscar información en la web es relativamente fácil, fijarse que sean los datos para el país, ¿no es cierto?, están los que están registrados, ¿no es cierto? Y bueno, y también pueden buscar datos más específicos, y ahí pueden ver cuáles son los periodos de reingreso, el efecto residual, y si hay alguna incompatibilidad con la abeja, por ejemplo, si no está recomendado mucho para polinizantes, etcétera. Ahí pueden informarse y tomar medidas, y no confiar muchas veces en la palabra del productor, que a veces sin querer a él le dijeron, no, si esto no pasa nada con la abejita, así que no, tienen que ustedes verificar esa información, usar la fuerte información que están disponibles y tomar todos los recaudos posibles. Y como dice ahí, idealmente atrasar el reingreso o la instalación en 72 horas desde la aplicación del producto, para que cuando ingrese la abeja estén expuestas lo menor posible, tenga menos riesgo. También, ¿no es cierto?, es lo posible aislar a las colmenas de zonas donde haya alta intensidad de plaguicidas, si van a estar ubicados a lo mejor el vecino, aplica bastante, por lo tanto las colmenas las ubicamos lejos del borde que da con el vecino, para que estén más protegidas. Probablemente algunas pecoreras van a estar expuestas de todas maneras, pero va a ser menos que si colocamos la abeja justo ahí en el bordecito pegado al vecino que está aplicando cada 3 días algún producto. Es importante es un poco preguntar, conocer las características del huerto, sobre todo si en el entorno hay especies distintas, por lo tanto los ritmos van a ser diferentes. Puede que, no sé, tengan carozo al lado y ustedes están polinizando manzano. La floración de encarozo ocurre antes, por lo tanto, cuando ustedes llegan a polinizar ya el vecino está en otro cuento, está aplicando algún producto para proteger la fruta, para enfermedades, qué sé yo. Entonces ahí hay que tener el cuidado de alejarse dentro de lo posible de los bordes. Bueno, y como yo comenté, carozos, ¿no es cierto? Y especies como, ¿no es cierto?, durazno o los cerezos, ciruelas, son especies de floración temprana. En estos casos, ¿no es cierto?, como son tempranas, está muy cerca el periodo o sea, está en un momento del año en que todavía hay bastante humedad relativa, se están elevando las temperaturas, entonces son condiciones para enfermedades fúngicas en los cultivos. Por lo tanto, hay que tener la precaución de preguntar, que generalmente no lo comentan porque dicen, no, esto es para enfermedades, ¿qué le va a hacer a la abejita? Pero ya hemos visto en las clases anteriores que
los fungicidas pueden tener un efecto, especialmente, por ejemplo, el clorotonil. Puede ser complicado para abejas, entonces hay que informarse. ¿Qué aplicaron antes de que yo entrara? ¿O están aplicando algún fungicida pronto? ¿Cuándo? Y tomar las medidas. Por ejemplo, si ustedes están haciendo aplicaciones para varroa, ustedes saben que cuando está el fungicida, especialmente este producto mencionado, el clorotanil, afecta las capacidades defensivas de las abejas. Por lo tanto, productos que se usan para el control de varroa, que normalmente no tienen efecto negativo o detectable en abejas, pueden, por la combinación, ¿no es cierto?, con el fungicida, generar toxicidad y mortalidad en abejas. Entonces, hay que saber si esto está presente, si van a hacer aplicaciones, y es más riesgoso, obviamente, en floración temprana, donde todavía hay condiciones de alta humedad y ya las temperaturas se están elevando, por lo tanto, hay condiciones ideales para el desarrollo de enfermedades fúngicas o bacterianas, ¿ya? Entonces, tener presente eso. Como vemos, el sistema se complejiza bastante, no es llegar y poner la abejita nomás y listo. También muchas veces los productores utilizan raleadores. También creo que le comentó este productor Carvaril, don Roberto, y hay otros, y otros como el Captan, Venomilo, que son más bien productos para proteger a las flores de enfermedades, de hongo, fundamentalmente. El Carvaril se usa para ralear flores, es decir, matar ciertas flores para reducir la carga frutal, ya que generalmente los árboles producen una gran cantidad de flores, por en condiciones normales no todas llegan a cuaja, y una cantidad, ¿no es cierto?, de la fruta va cayendo. Entonces los árboles han evolucionado para tratar de generar semillas. Pero en huerto nosotros tenemos que manejar un nivel de carga, ojalá de la mejor calidad posible, mejor cantidad, pero no excesiva cantidad de carga, porque si no eso va a reducir el calibre o tamaño de la fruta. Entonces, como yo les comenté muchas veces, en cultivos como manzanos, si no usamos polinización, obtenemos buena cantidad de fruta, pero esa fruta no tiene buen aspecto, porque la semilla, no sé si ustedes hicieron el experimento al comprar manzanas, las cortaron para la mitad y contaron las semillas. Una manzana que es atractiva, que tiene buena forma, tiene 10 semillas. Y eso, si no usamos polinización asistida, no lo logramos normalmente. Logramos un número variable, eso significa que la fruta se ve deforme, y en frutas en general las características cosméticas son importantes para su venta. Por lo tanto, una fruta de primera calidad también tiene buenas características cosméticas y atractivas visualmente. Entonces, por eso que una de las razones para polinizarla es justamente esa, de que obtener fruta, ¿no es cierto?, con una buena forma, una buena estructura, y eso genera que también estemos polinizando demasiada fruta, en algunos casos, para lo que al final queremos tener. Por lo tanto, ahí lo que se hace es ralear, ¿no es cierto? Y tenemos generalmente, por ejemplo, en manzano, hay dos raleos. Primero, el raleo de flor, que en cierto periodo se aplica, y lo que hace es que hay una flor, esto ya viene más de fruticultura, pero en manzano todo va en número de 5, entonces los racimos florales también van en 5, y es una flor central rodeada por 4 flores, son 5 flores. Entonces la central es la que le llamamos la flor reina, y es la que abre primero, y normalmente es polinizada primero. Entonces cuando ya hay caída de pétalos de la primera flor, la flor reina, se asume que está polinizada, y muchas veces ahí se aplica un carvaril. Carvaril es un insecticida, pero al aplicarlo en ciertas dosis también tiene un efecto desecante en la flor. Entonces, como la flor reina ya está polinizada, si secamos el estigma de esa flor, no importa, porque ya está creciendo el tubo polínico y va a llegar, en el peor de los casos, está creciendo el tubo polínico, o ya se produjo la fecundación. Entonces vamos a asegurar al menos la flor reina polinizada y alguna
una o dos más de la flor acompañante. Y luego, más tarde en la temporada, probablemente vamos a hacer a principio del verano un segundo raleo, en que vamos a sacar la flor la fruta en realidad ya, que sea muy pequeña, que tenga una forma irregular, y vamos a dejar en 1,5 en promedio flores por racimo, normalmente por ahí trabajan los productores de manzana. Y con esa cantidad de flores, o ya fruta, perdón, aseguramos una buena producción y un buen calibre. En algunos casos, para algunos mercados, se reduce a una flor por racimo y en otros se pone 2 o más flores, más de 2 flores o frutas por racimo. Y con eso lo que hacemos es reducir el tamaño de la fruta. Porque hay mercados que quieren fruta grande y otros mercados que quieren frutas pequeñas. Por ejemplo, Europa quiere una fruta pequeña y en Asia algunas variedades las quieren grandes. Mientras que en Europa la fruta, cada uno se echa una fruta para colación, una manzanita. En Asia en algunas partes compran una fruta grande y la cortan en gajitos, ¿no es cierto? Y se la comen en familia, ¿ya? Porque tienen que generar harto costo, como la Fuji, por ejemplo. Bueno, y eso solamente para comentarle que por esa razón se utilizan raleadores químicos para tratar de manejar la carga temprano, para hacer un primer manejo de carga que es más barato, aplicar con la máquina un rallador químico, reducir la cantidad de fruta y después hacer un ajuste que va a tener que hacer manual, hay que hacerlo con personas que tienen que ir mirando la fruta y sacando la que no corresponde y dejando la buena, que es más caro además y se demora más, por lo tanto es bueno reducir la carga rápida. Entonces la polinización nos asegura una fruta bien polinizada que va a tener una apariencia más bella, va a tener sus 10 semillas y sobre eso, ¿no es cierto?, eliminamos las frutas excesivas químicamente y manualmente. Entonces esos productos, si se aplican muy encima, cuando aún tenemos abejas, van a generar problemas, o si antes de meter la abeja el día anterior, alguien dice, voy a hacer una aplicación de algún producto fungicida, también puede tener un impacto, porque al otro día todavía va a haber residuos sobre las flores que van a visitar nuestras abejas. Y por eso, ¿no es cierto?, ahí dice, ¿no es cierto?, retirar las colmenas del predio cuando se presenta una 80% caída de pétalos, porque significa que probablemente ya tenemos suficientemente cubierto el huerto y además que van a querer, probablemente el productor va a estar pensando ya en hacer la aplicación del raleador químico. Y ahí, bueno, la transhumancia está muy relacionada con los servicios de polinización. También, ¿no es cierto?, requerimos un manejo particular de las colmenas, cargarlas, ¿no es cierto?, hacer mantenciones en otros lugares del lugar habitual, el transporte en camiones, etcétera, etcétera. El objetivo de la transhumancia es un poquito distinto, es más bien maximizar la producción, más que dar servicio. Polinización tiene elementos comunes porque los dos implican seleccionar, preparar colmenas y movilizarlas y ubicarlas en lugares diferentes, pero el fondo es distinto. La transhumancia es una actividad que se realiza a nivel mundial y de hace mucho tiempo, ¿ya? Y que implica, ¿no es cierto?, la tarea de cambiar colmenas de una zona a otra, siguiendo las floraciones, fundamentalmente, es el centro de todo. Y esto, la transhumancia, empieza normalmente una vez que acaba la temporada de recolección de polen y miel, en las zonas de flora más tempranas, y se mueve, ¿no es cierto?, en nuestro país, hacia el sur, ¿no es cierto?, de la zona norte hacia la zona centro, después hacia el sur, buscando las siguientes floraciones. En el hemisferio norte va a ser al revés. Finalmente, ¿no es cierto?, en la zona sur es donde ocurren las floraciones más tardías, por lo tanto, y ahí donde van a terminar estos procesos.
También si ustedes son productores de la zona sur, probablemente al terminar la temporada lo que van a hacer es llevar su colmena hacia el norte, para empezar temprano y hacer el recorrido y terminar el recorrido en la zona de origen. Ya, un poco el ciclo al revés. La apicultura no nació transhumante porque lo que hicimos inicialmente, y si ustedes recuerdan las clases sobre colmena, era imitar los procesos naturales, pero por ahí cuando empezamos a entender un poco más lo que hacía la abeja, cómo producía la miel, y hacer racional este proceso de apícola, ¿no es cierto?, de crianza de abeja, es que, y tratando, es que empezamos a tratar de producir más, de hacer más efectiva, generar más miel, ¿no es cierto?, más producto de la colmena, y ahí es cuando se requirió, ¿no es cierto?, tener obviamente más entrada de polen y miel. Entendimos que esa era la parte clave, la visita a las flores, cómo funcionaba este proceso, y por lo tanto requeríamos, ahora entendíamos que había que mover la abeja hacia donde hubiera polen y néctar, ¿ya? Por lo tanto, ahí comenzó la transhumancia, y la idea es hacer el más rentable la producción de miel y otros subproductos con el polen. También dar servicio de polinización, yo le dije estaba relacionado, o mejorar las condiciones de invernada. Si sabemos que en nuestra zona la invernada es muy dura, cae nieve, por ejemplo, o no sé, o llueve mucho, mucho frío, mucho viento, quizás nos conviene que nuestras abejas pasen la invernada en otro sector, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, eso generó la transhumancia, que es simplemente el proceso de mover nuestras colmenas de un sector a otro, de acuerdo a sectores más favorables, dependiendo de lo que estamos tratando de hacer. Si es producir o como vimos en la última parte del párrafo, de que pasen una invernada en un lugar menos extremo. ¿Y qué requisitos hay para hacer transhumancia? Bueno, primero, capacidad técnica actualizada en el manejo colmena y colmenario, o sea, tienen que estar actualizadas las temáticas más modernas, conocer el proceso, ¿no es cierto?, estar bien metidos en los procesos apícolas, unificar el material de trabajo, o sea, trabajar con un solo tipo de colmena para facilitar, ¿no es cierto?, todo el proceso de recambio de material, de reparación del material, mantención, etcétera. Si trabajamos con distintos tipos de colmenas, esto se volvería una cosa de loco. También, obviamente, tenemos que estar mucho más encima con el monitoreo, revisión de nuestras colmenas, y mantenerlas sanas lo mejor posible, porque al moverlas las vamos a poner a más riesgo, ¿no es cierto?, de enfermedades, de transmisión de enfermedades. Hay que intensificar la actividad, o sea, tenemos que estar mucho más, como dice ahí, mayor vigilancia a la anterior. Bueno, tenemos que hacer mayores revisiones, etcétera. Vamos a estar preparando material más seguido, porque va a ser una actividad, ¿no es cierto?, mucho más intensa en general. Y también conocer la práctica de transporte. Ojalá, antes de empezar con la transhumancia, acercarse a productores que ya lleven tiempo, o a gente, ¿no es cierto?, que conozca el tema, para que les cuente, ¿no es cierto?, ayudarlo un poco, meterse, quizá ayudarlo a cargar un día y aprender cuáles son las complejidades de todo el proceso antes de hacerlo, para entender mejor, y no encontrarse que mientras lo estamos haciendo surge la duda o surgen los problemas y no tenemos la situación o las condiciones o los materiales para solucionar los problemas que van surgiendo. Hay que profesionalizarse como apicultor si uno quiere dedicarse a la transhumancia. Ya no puede ser un tema para, ¿no es cierto?, para entretención o que se realiza a media máquina como hobby, sino que ya exige dedicarse por entero, ser profesional en el tema, tener y establecer un plan de trabajo,
bien riguroso, ¿no es cierto?, bien detallado para anticiparse a los problemas. También generalmente como la transhumancia implica tener distintos apiarios en distintas zonas, necesariamente uno no se puede multiplicar, así que tiene que formar grupo operativo y también tiene que pensar que uno quizás no va a estar disponible a veces por distintas razones para hacer la ronda, así que tiene que tener algún grupo de que disponer para que puedan ir y no se, y el trabajo no quede retrasado, ¿ya? También va a haber necesidad de aumento de la inversión en equipamiento, tener equipo extra, ¿no es cierto? Si hay más de un grupo operativo, además tenemos que tener traje extra, herramienta extra, material de limpieza extra, si tenemos también o algún vehículo extra, etcétera, etcétera. También conocer la legislación vigente en la materia de transhumancia, que va variando, y yo sé que actualmente en el Congreso se trabaja en una legislación nueva para tratar de evitar los problemas que existen, por ejemplo, que lleguen muchos grupos, sobrecarga de abejas en alguna zona, lo que afecta negativamente a todos los productores que llegan a esos sectores. La ventaja de la transhumancia es que como seguimos el flujo de polen y néctar, aumentamos la productividad y por consiguiente también la rentabilidad de las colmenas, producimos más miel, más polen, más otros productos de la colmena. Al ir lejos, ¿no es cierto?, las nuevas reinas tienen posibilidad de cruzarse con zánganos diferentes de otras colmenas de otros sectores, por lo tanto eso disminuye el efecto de consanguinidad. También la tenemos, ¿no es cierto?, hacemos más monitoreo, pero también están más enfrentadas a enfermedades y eso hace que mejore la resistencia, se ha observado, hacia las enfermedades. Además, en teoría, ¿no es cierto?, este proceso nos hace aprender, conversar con otros productores que se dedican a lo mismo y eso promueve el intercambio de conocimientos alrededor de la apicultura y la transhumancia. Estimula el reciclaje del apicultor porque tenemos que se gasta más material, se desgasta más rápido el material de las colmenas, por lo tanto tenemos que aprender a reutilizar lo que tenemos, eh, reacondicionarlo de buena forma, etcétera, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, especialmente cuando nos dedicamos a la polinización asistida, aumentamos los beneficios de esta polinización llevando más abejas a diferentes sectores que ayuden, ¿no es cierto?, a las plantitas a polinizarse. Además, si tenemos un buen conocimiento del entorno y los lugares donde vamos a hacer transhumancia, tenemos la posibilidad de obtener mieles monoflorales, por ejemplo, llegar a la zona donde hay harta población de alguna especie, de ulmo u otro, y otra especie. Entonces, si sabemos manejarla y conocemos los tiempos, podemos aprovechar esas floraciones para obtener esas mieles que tienen un mayor valor comercial. Contribuye además a que al apicultor pueda traspasarse de un hobbyista a un apicultor profesional, ya que genera más ingresos y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede dedicarse completamente a la actividad que además requiere una dedicación más completa. Bueno, hace posible el aprovechamiento de estos recursos florísticos que sería imposible hacerlo sin la abeja. O sea, no podemos ir nosotros a cosechar el polen ni el néctar. Necesitamos la asistencia de las abejas para hacer este trabajo más eficiente y rentable. Y además, como tenemos que formar puestos de trabajo, requerimos, ¿no es cierto?, reparar material, etcétera. Perdón, necesitamos generar nuevos grupos de trabajo, como vimos en la diapositiva anterior, reparar material, acondicionar material, es que se puede generar también la creación de puestos de trabajo. Nosotros no podemos estar en todas, entonces tenemos que contratar personas, acercar personas que nos puedan colaborar al sistema, ¿no es cierto? Y eso genera trabajo para otros, lo que es positivo. Las desventajas, como ya comentamos, hay un mayor riesgo de incidencia sanitaria porque vamos a estar poniendo en contacto a nuestra abeja a un ambiente distinto donde pueden haber otro riesgo, abejas infectadas en el entorno, etc.
que nos van a transmitir las enfermedades. También, ¿no es cierto?, como no hay normativa adecuada, no hay información fácil de disponer, es que podemos encontrar en conflicto porque llegamos a un lugar y vemos que llegan otros cerca y al final se provoca una sobrecarga de colmenas en los sectores, por lo tanto va a ser menos rentable instalarse en ese lugar. Además también problemas por traslado, porque no teníamos la información suficiente o no nos informamos adecuadamente, no planificamos bien. También, ¿no es cierto?, puede que obtengamos una miel, en vez de miel de buena calidad, como estas mieles monoflorales, todo lo contrario, obtengamos miel de mala calidad, porque como vimos en la línea anterior, quizás llegamos a un lugar donde hay sobrecarga de colmenas, por lo tanto hay competencia por los recursos florísticos, las abejas empiezan a colectar de todo tipo de flores, y la calidad y la cantidad de miel se ve disminuida. También el hecho de moverlas ya genera riesgos adicionales, la misma circulación, ¿no es cierto? Las ponemos en riesgo nuestra abeja, el riesgo de que no tengamos la gente necesaria, ¿no es cierto? O riesgo si estamos trabajando en otros lugares. Además, ¿no es cierto?, que tengamos que dejar nuestro otro trabajo desatendido por ir a atender nuestra abejita. Ahí dice también riesgo de incendio, robo de colmena, etc. Todo eso aumenta, ¿no es cierto?, al moverla y sacarla del lugar del apiario, ¿no es cierto?, de la zona de confort. También el movimiento de colmena acelera su desgaste, ¿no es cierto?, de las maderas, ¿no es cierto?, se van soltando. También, como tenemos un trabajo más intenso de las colmenas, probablemente la renovación de reinas hay que hacerlo más estrictamente, más frecuentemente, cada 2 años máximo, ¿no es cierto? También reponer cera, comprar cera y alguna otra cosa, ¿no es cierto? Quizá introducir material genético nuevo, y eso todo tiene un costo adicional. Otra cosa que hay que tener presente una vez que estamos decididos a trabajar con transhumancia, tenemos que considerar dónde vamos a disponer nuestras abejas, ¿no es cierto? Dónde vamos a instalar estos apiarios temporales. Entonces, idealmente tenemos que tener un lugar donde haya buena flora, ¿no es cierto?, en un entorno de alrededor de 1 kilómetro, que es el rango más efectivo, donde no se pierde recursos por el mismo esfuerzo de ir a colectarlos. Entonces, claro, una abeja puede colectar a varios kilómetros, como vimos en clases anteriores, pero eso le implica también un gasto de energía. Entonces, parte del néctar que recupera o que cosecha, lo va a consumir por el viaje que tiene que hacer. Entonces, cuando el consumo es mínimo y la productividad es máxima en rango de no más allá de 1 kilómetro. Y, ¿no es cierto?, como ya comenté, distancias mayores tienen mayor costo, por lo tanto, además de consumir, o sea, de ser menos efectivo en cuanto a ingreso de néctar a la colmena, también hay mayor pérdida de pecoreadoras, ¿ya? Y eso tiene un costo importante también para la colmena. No sé quién ya. Y si tenemos un lugar, ¿no es cierto?, que vimos que es adecuado, que hay buena oferta florística, también evitar sobrecargarlo, porque mientras más colmenas pongamos en ese lugar, ¿no es cierto?, dentro de este rango de 1 kilómetro, más tendrán que repartirse esa oferta, ¿no es cierto?, y eventualmente incluso a salir de este kilómetro por la alta competencia al interior. Entonces eso también depende mucho de la experiencia. Es difícil definir este punto, cuánto es lo correcto, porque es difícil decir cuántas flores, cuánta floración hay, qué tan
de calidad en la floración, y lo vamos a ir viendo probablemente en las revisiones. Si vemos que hay buena producción de miel, o a pesar de las flores, ¿no es cierto?, vemos que la producción de miel es lenta, probablemente porque tenemos mucha carga y tenemos que pensar que hay que movilizar alguna de las colmenas a otro sector. Entonces la experiencia un poco ayuda en eso. No hay índices tan exactos, pero aquí, pero sí para el transporte. Y aquí tengo que otra cosa que tener presente es que para transportar mientras más lejos o mayor cantidad de colmenas que vamos a transportar, se va a requerir distintos equipos de transporte. Entonces, para transportar 30 o 35 colmenas, bastaría, ¿no es cierto?, una camioneta, ¿no es cierto? Una camioneta que tiene para 1000 kilos, o un de estos 3/4, ¿no es cierto? Un camión 3/4, perfectamente nos va a cubrir esa cantidad y podemos transportar en un solo viaje todas esas colmenas al lugar de destino. Ya si pensamos en números más grandes, 300 a 500 colmenas, hay que pensar en desde 1500 a 3000 kilos, por lo tanto al menos un camión 3/4 ya no podemos pensar en una camioneta. Y de todas maneras con un vehículo de ese tamaño podemos transportarla todas, o no todas, perdón, podemos transportar una cantidad limitada y vamos a requerir más viajes, o vamos a tener que contratar un camión mucho más grande, ¿no es cierto? Y va a tener un costo mayor en combustible, costo de arriendo, etcétera, etcétera. Y si tenemos, ¿no es cierto?, un flujo de trabajo más alto con mucho mayor volumen de colmenas, de 1000 a 2000 colmenas, necesitamos camiones que tengan al menos 5000 kilos de capacidad de carga para reducir el número de viajes, que aún así van a tener que ser importantes, porque el número va a estar comprometido no más allá de 200 colmenas por viaje. Por lo tanto, a menos que sea, no sé, un camión con carro, ¿ya? Ahí vamos a poder hacer un traslado más grande, pero probablemente no vamos a trasladar 2000 colmenas a un mismo sector, sino que vamos a distribuirlas. Entonces hay que pensar cuántos viajes, cuál es lo eficiente, cuál es el vehículo adecuado. Quizás con un vehículo grande se traslada a un lugar para después desde ese lugar hacer viajes más cortos en un vehículo más pequeño y distribuirla en los diferentes sectores donde se va a hacer transhumancia. Por ejemplo, llevarla de una sola vez hasta el norte a algún lugar adecuado que tenga, ¿no es cierto?, conocimientos donde arrendaron, y desde ese lugar distribuirla a diferentes zonas con vehículos más pequeños, y así hacerlo más rentable el proceso. Entonces también es un elemento que hay que tener considerado cuando empezamos a hacer transhumancia. Probablemente va a ser en forma gradual, con un pequeño número de colmenas, y va a ir creciendo, y ahí en el proceso vamos a ir entendiendo las dificultades y los costos antes de lanzarnos de golpe a una operación importante. Por último, para ir terminando, ¿no es cierto?, la información que regula estos procesos la tiene el SAC, que es el agente regulador en cuanto a la parte agrícola y ganadera en el país, y ellos tienen justamente un área dentro de la sanidad, dentro de la parte pecuaria. Si ustedes se fijan, ahí está en verde pecuario, porque está relacionado con la parte ganadera, no con la parte agrícola. Ahí encontramos la parte apícola, donde están las normativas, el registro también para productores de miel, para apicultores y transhumantes. Y usted puede encontrar información adicional que se va actualizando. Además, si la normativa cambia, aquí también va a estar actualizada, así que si quieren informarse más, los invito a que lo ingresen a la página del Servicio Agrícola y Ganadero. Y una de las cosas que ustedes van a encontrar ahí es el registro de movimiento de colmenas. No sé si está ahí, por acá. Debería estar en alguna de estas, quizás aquí más abajo. Van a encontrar el dato. También está, por ejemplo, aquí justo encontramos el registro de apicultores de miel de exportación. Si usted exporta miel, van a tener que registrarse.
en el Servicio Agrícola y Ganadero. Y el que yo les comentaba, aquí está el anexo número 5, dentro de los procesos de registro. Si ustedes hacen transhumancia, tienen que llenar este registro y entregarlo en el SAC, indicando la fecha, ¿no es cierto?, en que se hace el movimiento, el apiario de origen, la cantidad y el apiario de destino. Entonces probablemente van a llevarlo a distintas zonas y quizás tienen más de un apiario de origen, entonces todo eso va a quedar registrado. Y ustedes pueden agregar más información siempre y cuando esta información te registra. Esta es la información mínima: la fecha, el apellido de origen, el número de colmena y el destino. Pero también ustedes pueden agregarle más información a esta tablita si quieren. Y eso les sirve, ¿no es cierto?, como una referencia o como un respaldo, si es que hay algún problema. Pueden ir, mire, esto fue lo que se reportó al SAC, ¿no es cierto? Y esta guía, ¿no es cierto?, este registro de movimiento colmena, ustedes lo tienen que acompañar junto a la guía de libre tránsito que tienen que solicitar, a una guía de despacho, todo eso se tiene que generar, ¿no es cierto? Y el registro de movimiento de colmenas que le pueden pedir al transportista en el momento que transiten por las carreteras, ¿no es cierto? Si no, pueden pasar una multa al respecto. Entonces, esos elementos ustedes tienen que manejarlos también dentro de los procesos de transhumancia. Bueno, y esta es la última diapositiva, no sé si tienen alguna consulta al respecto. Hoy día terminamos más temprano. No sé si tienen consultas, chicos. ¿No?